La batalla de Trafalgar es uno de los enfrentamientos más épicos y decisivos de la historia naval. En este relato se desvelan los detalles de cómo el genio táctico de Horatio Nelson cambió el curso de la historia al enfrentarse a una poderosa flota combinada de Napoleón. Desde los momentos previos al combate, pasando por el sacrificio de Nelson, hasta las consecuencias que alteraron el equilibrio de poder en Europa, cada aspecto de esta batalla se explora en profundidad. Un episodio donde la estrategia, el coraje y la determinación marcaron el destino de naciones enteras. Prepárate para descubrir cómo una victoria en el mar selló el futuro de Gran Bretaña y puso fin a los sueños de invasión de Napoleón. En la primera década del siglo XIX, Europa estaba en medio de una serie de conflictos entre las potencias europeas, especialmente a raíz de las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte había ascendido al poder tras la Revolución Francesa, consolidándose como el líder de Francia. Su visión de crear un imperio europeo unificado y eliminar cualquier oposición para asegurar la supremacía francesa en Europa era clara. Sin embargo, uno de sus mayores obstáculos para lograr este objetivo era Gran Bretaña. Gran Bretaña se mantenía como una de las naciones más poderosas, no solo por su ejército de tierra, sino también por su abrumadora flota naval. La Royal Navy era la fuerza naval dominante de la época, lo que le otorgaba a Gran Bretaña un control casi absoluto sobre las rutas comerciales y el poder en los mares. Por ello, Napoleón se dio cuenta de que una invasión exitosa de Gran Bretaña solo sería posible si podía neutralizar a la flota británica. Napoleón planeó varias estrategias para lograr esto, incluida una invasión directa de las Islas Británicas, pero se encontró con varios problemas. Uno de los mayores inconvenientes fue la constante vigilancia de la Royal Navy, que bloqueaba sus puertos y mantenía una presencia de fuerza formidable en el Canal de la Mancha. En un intento por engañar a los británicos y permitir la concentración de sus fuerzas, Napoleón organizó una serie de maniobras, incluyendo alianzas con España, lo que culminó en la creación de una flota combinada franco-española. Horatio Nelson, el almirante británico al mando de la flota, estaba al tanto de la amenaza inminente. A lo largo de su carrera, había demostrado una y otra vez su genialidad táctica, especialmente con su habilidad para pensar de manera no convencional. Sabía que, aunque la flota combinada tenía más barcos, la clave para ganar la batalla sería el uso de tácticas innovadoras. Nelson era conocido por no seguir la convencional formación en línea de combate, en la que las flotas se alineaban de manera recta y luchaban en una sola formación, como era común en la época. En lugar de eso, optó por dividir su flota en dos columnas separadas que atacarían al enemigo de manera perpendicular, atacando desde ambos flancos. Este enfoque no solo tenía el propósito de desorientar a la flota combinada, sino también de maximizar el poder de fuego de los barcos británicos al concentrarse en secciones más pequeñas de la flota enemiga. Nelson también aprovechó el factor humano, cultivando la lealtad y el coraje en sus tripulaciones. Su famosa comunicación antes de la batalla, transmitida por señales y banderas, fue la siguiente: Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Un mensaje que evocaba el patriotismo y el compromiso con la causa.
Pierre-Charles Villeneuve, almirante de la flota combinada francesa y española, se encontraba en una situación difícil. Había recibido órdenes de Napoleón para unirse a la flota española en Cádiz y luego atravesar el Atlántico para atacar las rutas comerciales británicas. Su misión también incluía un posible enfrentamiento directo con la flota británica, pero Villeneuve estaba consciente de que la derrota de su flota podría significar el fin de las ambiciones napoleónicas en el mar. Villeneuve tenía la responsabilidad de mantener un control de sus barcos y maniobrar de manera que pudiera evitar un enfrentamiento directo con la Royal Navy. Pero también sabía que la situación era cada vez más crítica. La flota combinada tenía un total de 33 barcos, lo que, en teoría, les daba una ventaja sobre los 27 barcos de la flota británica. Sin embargo, la desorganización y falta de coordinación entre los franceses y españoles, sumado a los constantes cambios en las órdenes de Napoleón, hicieron que Villeneuve se viera obligado a actuar sin una estrategia definida. El 21 de octubre de 1805, a las 6 de la mañana, la batalla comenzó en el mar de Trafalgar, al sur de Cádiz, frente a las costas españolas. La flota británica, bajo el comando de Nelson, se acercó a la flota combinada de manera estratégica. Nelson había dado la orden de dividir su flota en 2 columnas, cada una con el objetivo de atacar los flancos del enemigo, asegurando que los barcos británicos no se vieran envueltos en un combate lineal, sino que pudieran concentrar su fuego sobre grupos más pequeños. La flota británica avanzó a gran velocidad y la batalla comenzó rápidamente a tomar forma. El plan de Nelson se ejecutó a la perfección. En lugar de realizar un ataque frontal, sus barcos atacaron de forma diagonal, atacando tanto el centro como los flancos de la flota combinada. A medida que las columnas británicas se adentraban en el corazón de la flota enemiga, el caos se desató entre los barcos franceses y españoles, que no pudieron mantener la formación lineal. El viento y las condiciones del mar también jugaron un papel importante en la maniobra británica, ya que Nelson se aprovechó de estas condiciones para maximizar su rapidez y efectividad. Mientras tanto, los barcos británicos fueron capaces de abrir fuego de forma más precisa y concentrada, con un alto nivel de disciplina y coordinación entre las tripulaciones. En medio del caos de la batalla, Nelson a bordo del Victory se mantuvo firme y decidido. A pesar de los disparos enemigos que arremetían contra su barco, Nelson no se apartó de su puesto de mando. El Victory se enfrentó al Redoutable y otros barcos franceses en una feroz lucha. A las 13:15 horas, Nelson fue alcanzado por un disparo desde el Redoutable. Una bala de mosquete disparada desde las cubiertas del barco enemigo perforó su hombro derecho y le atravesó la columna vertebral. En el momento del impacto, Nelson cayó y fue llevado a la cubierta inferior, donde el cirujano del Victory intentó salvarle la vida. Sin embargo, Nelson aún mantuvo su mente clara y su coraje intacto. Mientras el Victory continuaba su lucha contra los barcos enemigos, Nelson fue informado de que su estrategia había tenido éxito y que la flota combinada estaba siendo derrotada. En sus últimos momentos, Nelson se sintió orgulloso de la victoria que estaba a punto de lograrse, aunque ya sabía que no viviría para verla. Hacia las 16:30 horas, la batalla se dio por terminada. Los barcos británicos, que seguían luchando de manera impecable, habían logrado un resultado decisivo. La flota combinada sufrió bajas devastadoras, 22 barcos fueron capturados o hundidos, mientras que la flota británica no perdió ninguno de sus barcos.
La victoria de Nelson fue total, a pesar de la superioridad numérica de los enemigos. El legado de la batalla fue inmediato. A pesar de la muerte de Nelson, la derrota de la flota combinada significaba que Gran Bretaña mantenía el control absoluto del mar. Esto permitió que la Royal Navy continuara protegiendo las rutas comerciales británicas y evitando que Napoleón pudiera llevar a cabo sus planes de invasión de Gran Bretaña. La victoria británica en Trafalgar tuvo consecuencias inmediatas y a largo plazo. Gran Bretaña no solo mantenía el dominio de los mares, sino que también destruyó las esperanzas de Napoleón de invadir su isla, sin el poder naval necesario para proteger sus rutas comerciales y proyectar poder a nivel global. Las ambiciones de Napoleón se vieron limitadas. Aunque la guerra continuó durante otros 10 años, Trafalgar representó el principio del fin para los sueños expansionistas de Napoleón. Por otro lado, la derrota de la flota combinada fue una humillación para Francia y España. La muerte de Nelson, aunque trágica, se convirtió en un símbolo de heroísmo nacional británico y consolidó su legado como uno de los más grandes comandantes navales de la historia.